Sean bienvenidos a estos espacios curricular del idioma español. Soy su profesor Héctor Rolando Vázquez Funes, del noveno grado del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas del Sistema de Educación Media a Distancia del INTAE. En este 2022 les deseo muchos éxitos y vamos a iniciar. Tema 1. La conversación. Una conversación formal es la que tienen dos o más personas entre las que existe una distancia, una jerarquía, un nivel. Es decir, se trata de usted y se cuida su lenguaje. Aquí, como vemos en esta imagen, podemos observar de una persona que tienen una distancia, o sea, eh, en cuanto a su conversación es formal, por lo tanto hay una jerarquía ahí entre este tipo de personas. Mientras que una conversación informal es un diálogo entre amigos, entre gente cercana entre sí, por lo que no necesitan formalidades. Por ejemplo, un amigo, un compañero, un vecino, alguien que creció con nosotros, no se ocupa ninguna formalidad a la hora de entablar una conversación, en la conversación informal. Veamos aquí un diálogo y dice: hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué desea? Quiero ver al señor Rodríguez. En este momento está muy ocupado. ¿Cuándo podía verlo para hablar con él? Pues vamos a ver. ¿Qué tal mañana por la mañana? ¿A qué hora? ¿Le conviene a las 9:30 am? Sí, muy bien. Su nombre es, por favor. Soy Daniel López. Él ya me conoce. De acuerdo, entonces mañana a las 9:30 am. Como vemos aquí es un diálogo entre una persona que va a visitar al señor Rodríguez y se encuentra con su recepcionista. Y por lo tanto son personas que no se conocen, son personas quizá que tienen ciertas jerarquías, existen niveles, entonces sucede que ahí se aplica la conversación formal. Ahora, ¿sabía que las fórmulas sociales que intercambian son saludos, formas de tratamiento según de edad de interlocutores y el grado de confianza? Que las fórmulas sociales de intercambio de saludos o de alguna dentro de la sociedad tiene que ver mucho con el grado de confianza, lo que hemos estado hablando de lo que es la conversación formal o de la conversación informal. Bueno, ahora vamos a hacer unas actividades en el aula. Vamos a reflexionar, analice detenidamente la siguiente imagen y escriba un diálogo utilizando conversaciones formal e informal a través de esta imagen. Si usted mira esta imagen, aquí está un médico, aquí está el asistente del médico y aquí tenemos su paciente. Entonces usted, mediante esta imagen, usted va a reflexionar, va a analizarla detenidamente y va a escribir un diálogo en esta área de aquí o en su cuaderno. Vamos ahora a lo que es el tema 2, elementos de la comunicación. Veamos un estándar o que son objetivos. Demuestran habilidades en el uso de la lengua estándar, atendiendo las normas sociales de intercambio verbal y no verbal, según el contexto discursivo de los interlocutores. Veamos aquí entonces lo que son, cuando hablamos de elementos de la comunicación, estamos hablando de elementos de lenguaje, también podemos hablar como círculos de la comunicación. Cuando usted escuche círculos de la comunicación, elementos de lenguaje o elementos de la comunicación, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Entonces, los elementos de la comunicación son todos aquellos factores que intervienen en el proceso de envío y recepción de un mensaje. O sea, cuando una persona envía un mensaje, cuando habla y cuando es recibido por un interlocutor. Cada elemento aporta un valor que, dependiendo de la circunstancia, ayuda a mejorar o a distorsionar la comunicación. Y aquí vemos lo que es el emisor
el mensaje, el receptor, el canal, el ruido, el contexto, el código, el referente y la retroalimentación. Vemos cómo estos son elementos de la comunicación. Un elemento de estos que se rompa, prácticamente la comunicación falla. El emisor. ¿Qué es el emisor entonces? El emisor es quien transmite o emite un mensaje. Por ejemplo, es la persona que hace en una llamada telefónica para iniciar una conversación, entonces se convierte en emisor. El receptor es la persona que recibe el mensaje. Un ejemplo sería quien recibe una llamada y escucha el mensaje del emisor. El mensaje es aquel que el emisor intenta transmitir. El mensaje, el receptor lo decodifica y lo comprende O sea que el receptor es un decodificador y comprende lo que el mensaje le viene o es dado por el emisor. Ahora vemos siempre lo que es el elemento de la comunicación, el canal. ¿Qué es el canal? Es el medio o el vehículo por el cual se envía el mensaje. Y hay diferentes medios. La comunicación oral utiliza los signos acústicos a través de las ondas sonoras. Puede ser un teléfono, puede ser cuando hablamos cara a cara con una persona. Se emiten mediante ondas sonoras. Para la comunicación escrita es indispensable la luz. O sea, cuando escribimos. Para los no videntes, o sea, las personas que tienen problemas de vista usan el tacto. Ahora, hablamos de canales, son la manera de transmitir el mensaje. Ahora, el contexto es la situación en la cual se genera el proceso comunicativo. Incluye factores emocionales, sociales, circunstanciales, entre otros. Y puede tener una influencia en el intercambio de ideas. Un ejemplo puede ser intentar mantener una conversación telefónica en una fiesta. En este caso, el contexto es la fiesta. Puede ser a su vez un factor de distorsión o ruido en la comunicación si impide el proceso se lleve a cabo en forma eficaz. ¿Qué significa entonces? Que en el contexto intervienen muchos factores emocionales, sociales y circunstanciales. Y por ejemplo, en el contexto, si usted está hablando o quiere tener una conversación en un parque con mucho ruido, entonces tiende la comunicación a impedir y no se realiza de manera eficaz. Ahora vamos con el código. El código son signos que utiliza el emisor para transmitir su mensaje. Este puede ser las palabras, las letras, dibujos, gestos, etc. Cuando una persona emite un mensaje, prácticamente estamos hablando del idioma. Pues si una persona que habla inglés y está hablando con una persona que no habla inglés o que no, entonces ahí se rompe la comunicación. ¿Por qué? Porque el código, hablando de letras, de palabras, no las comprende, porque es otro idioma. Entonces cuando hablamos de una persona que está hablando con otra persona y tienen un diálogo, una conversación, entonces el código sí se cumple. En este caso es el idioma que ellos hablan. Ejemplo, si un seminarista imparte un tema en inglés y no todos los asistentes dominan esta lengua, entonces no hay comunicación. Pero por eso decimos que se deben manejar los mismos códigos o deben haberse traductores. En este sentido, los códigos lingüísticos pueden ser orales, la lengua o el idioma expresada en forma oral. O sea, cuando hablamos cara a cara con alguien. Y escritos conformados por sistemas de signos que requieren habilidades de lectoescritura. Los códigos también pueden ser no lingüísticos, como las señales de tránsito, son códigos también, que son signos de carácter universal, convencionales. Un ejemplo de un código es el idioma español, que usan las personas para conversar. Ahora bien, el ruido. El ruido es toda la señal que distorsiona el mensaje original que el emisor quiere transmitir. El ruido puede ser ambiental, sonidos que interfieren en la comunicación. Del canal, fallas de cobertura. Del emisor, uso del código desconocido por el receptor.
del mensaje o del receptor. Por ejemplo, si mi mamá me manda a vender, perdón, me manda a comprar a la pulpería y hay mucho ruido, entonces digamos puede ocurrir que yo en vez de repollo traiga pollo y cosas así, porque el ruido es un elemento de la comunicación y por lo tanto distorsiona el mensaje que da el emisor hacia el receptor. Es importante saber reconocer de dónde viene el ruido en la comunicación para poder disminuirlo o eliminarlo. O sea, en este caso usted puede alejarse. Por eso usted debe saber reconocer de dónde viene el ruido para poder alejarse y en este así eliminarlo o va a disminuir para crear un proceso de comunicación claro y efectivo. Un ejemplo de ruido puede ser que el emisor utilice palabras o frases en inglés y el receptor desconozca el idioma. Esto va a generar una distorsión en la conversación. Ahora, ¿qué es la retroalimentación? La retroalimentación es un mecanismo de control del mensaje por parte del emisor. Debido a que la comunicación es un proceso bidireccional, o sea que va hacia ambos extremos, y tanto el emisor como el receptor están cambiando sus roles constantemente, la retroalimentación sirve para determinar la efectividad de los mensajes enviados por el emisor. Significa que si hay comunicación, entonces eh, hay palabras que se están o roles que se están cumpliendo de manera cambiante por parte del emisor. De esta manera, quien emite el mensaje puede comprobar si fue recibido e interpretado de manera adecuada. Un ejemplo sería un intercambio de preguntas y respuestas entre el emisor y el receptor. Como sus roles cambian continuamente, mientras dure el proceso comunicativo hay una retroalimentación. Significa que alguien puede estar preguntándole varias veces la misma cosa, porque para eso es la retroalimentación, o perdón, retrocomunicación. Ahora, actividades en clase. Alejandra le dice a Armando por el móvil: ganamos el partido de tenis. Usted va a buscar a través de esta imagen, de este texto, quién es el emisor, quién es el receptor, quién es el mensaje, el código y el canal. Así como lo hicimos en el aula. Ahora invente un diálogo y conteste. Emisor va a inventar un diálogo aquí. Él emite un diálogo, él también tiene otro diálogo. Entonces usted va a decir quién es el emisor, quién es el receptor, qué tipo de mensaje, qué código y qué canal usan. En esta imagen, entonces, quién es el emisor, quién es el receptor, el mensaje, código y canal. Tareas en casa. De todo lo que hemos visto en el folleto o en esta clase, entonces, de manera resumida, del tema 2 va a resumir aquí qué es el emisor con sus propias palabras, o aquí el receptor, mensaje, código, canal, retrocomunicación y contexto. Recuerde bien que los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación son estos. Bueno, hemos llegado hasta el final. Les deseo muchos éxitos y nos vemos hasta pronto. Hasta la próxima.